8 de cada 10 personas sufren de glosofobia, es decir, miedo al hablar en público. ¿Tú estás en el grupo de los 2 o en el grupo de los 8? Mi nombre es Camilo Adolfo Guzmán, experto en comunicación, en oratoria, en habilidades blandas y liderazgo. Y te voy a estar acompañando en este podcast. Habla y lidera. Hoy con un tema muy especial, abriendo nuestro podcast. Hoy vamos a hablar acerca de las estrategias para controlar el miedo al hablar en público y comunicar con confianza. Sin duda alguna, cuando queremos liderar la oratoria, la comunicación, es crucial. Pero en ocasiones surge Medusa. Medusa, esta figura tan aterradora de la mitología griega, surge de vez en cuando estamos comunicando y aún más cuando estamos liderando. Cuando estamos frente a nuestro equipo de trabajo, dando una charla, una capacitación, frente a un cliente, un prospecto, ahí aparece Medusa. Y con sus ojos nos petrifica, nos llena de cortisol, de estrés, aumenta nuestro ritmo cardíaco, aumenta también nuestra respiración. Empezamos a temblar como una gelatina. Se nos olvida todo. Nos hace sentir como unos tontos a la hora de comunicar. Por eso, en nuestro primer episodio, el día de hoy, vamos a hablar acerca del control de la glosofobia, partiendo de la premisa de las habilidades blandas para liderar, para brillar en el ámbito personal y profesional. Debemos liderar, debemos hablar en público, debemos manejar nuestras emociones. Por eso, hoy nos vamos a enfocar en la glosofobia. Así que les doy la bienvenida a todos en este primer capítulo de nuestro podcast, para que nos sigan a través de las diferentes plataformas digitales. Y arrancamos con una frase muy especial. Tener miedo es inevitable, pero superarlo es una decisión. Así que vamos a enfocarnos también en dos preguntas bien interesantes, y allí en casita, muy atentos, pueden responderlas, ¿no? Si están manejando, si están realizando alguna actividad en su hogar. Hey, ¿a qué le tienes miedo? ¿A las alturas, a las arañas, a hablar en público? ¿Y tú? ¿En qué miedo descubriste que eres valiente? Pues en mi caso, Camilo Guzmán, descubrí que soy valiente a la hora de hablar, de comunicar. Porque al principio, wow, qué miedo me daba hablar en público, expresarme. Si era tímido, introvertido, miedoso. Pero a la hora de comunicar, de expresarme, descubrí que soy muy valiente. Por eso, vamos a enfocarnos en esta definición básica del miedo. El miedo es energía, es una emoción provocada de una percepción de un peligro real o imaginario, presente o futuro. Muchas veces sufrimos por lo que no ha pasado. O una acción que podría dañar tu integridad física o mental. Podría pasar. Por eso debemos reconocer el miedo como una emoción de baja frecuencia, pero de alta potencia. ¡Wow! Y normalmente, a la hora de hablar en público, de liderar, surge esa emoción. Y los voy a poner en una situación. Se van a imaginar que están en una ciudad, hay dos edificios, uno junto al otro, un edificio de 3, 4 pisos. Ustedes están en uno de ellos. Estos dos edificios
los conecta una escalera, un pasadizo, una estructura, que es muy fácil pasar de un edificio al otro. Y empieza a temblar. ¡Wow! Empieza a temblar. Y te vas a imaginar que le tienes miedo a las alturas, pero aún más a esta situación, este movimiento telúrico. Y wow, al frente, en el otro edificio, está una persona, auxilio, auxilio, y se desmaya. ¿Tú qué harías? Bueno, muchos de mis estudiantes del curso de comunicación, oratoria y liderazgo me dicen, no, profe Camilo, la verdad, pues si tengo miedo, agarro mi celular, llamo a una línea de atención para que los bomberos vengan, rescaten a esa persona y de paso me lleven a mí. Bueno, sí. Otras personas, no, yo me lleno de valentía, paso corriendo y rescato a la otra persona que está en el edificio. Pero ahora, si te digo que si al otro lado se encuentra un niño pequeño, y si ese niño pequeño es tu hijo, cambia el propósito. Conviertes ese miedo, Deos, ese miedo irracional, ese miedo fobos, en un miedo más racional, en un miedo que te impulsa a hacer las cosas. Por eso hay dos clases de miedo. Hay el miedo fobos, que te paraliza, que hace que tu cuerpo se paralice, se petrifique, que se te olvide absolutamente todo, que empieces a temblar. ¡Wow! Que te tengan que sacar de ese lugar porque estás completamente paralizado con ese miedo fobos. Pero hay otro miedo, es el miedo Deus, el miedo que te impulsa a hacer las cosas, que a pesar que tienes esa emoción y estás temblando, das lo mejor de ti. Pues esa es la gran diferencia del miedo fobos al miedo Deus. Y acá lo que hace la diferencia es el propósito grande. Porque me imagino, en uno de los dos edificios estás tú, con ese miedo fobos que te paraliza. Pero si al lado o en el otro edificio está tu hijo, ese miedo fobos hace que reacciones y se convierta en un deus, en un miedo que te impulse a hacer las cosas. Así que el miedo, más allá de ser una emoción, y es una emoción, ¿no? También es energía. Por eso muchas veces cuando tenemos mucho miedo, esa energía hace que nos paralicemos, que aumente el cortisol, aumente el estrés, el ritmo cardíaco, las respiraciones. Y es bueno. Si el miedo es energía, el miedo debemos utilizarlo a nuestro favor, porque es energía y esa energía la necesitamos para motivar, para impactar, para convencer al otro, para liderar al otro. Así que el día de hoy vamos a hablar acerca de algunas técnicas muy especiales, estrategias para canalizar la glosofobia en esta primera serie de nuestro podcast. Así que muy atentos. Vamos a tener una explicación general de esas estrategias. Pero en esta serie vamos a abordar una a una para que la lleves a la práctica de una en tu quehacer profesional, en tu quehacer académico, en tu emprendimiento. Porque acá lo importante es hablar y liderar. Pues lo primero es tener una preparación exhaustiva. Es tener en claro esa preparación cognitiva, esa preparación técnica y esa preparación mental, que sí o sí ayudan a disminuir o a canalizar el miedo a hablar en público. 2. Debemos comprender que tenemos un sistema de nuestra realidad que hace parte de ese sistema grandísimo
de creencias limitantes y potenciadoras, que muchas veces son creencias limitantes, así que hay que reencuadrarlas. Por eso en la clase, o más bien en ese capítulo tan especial de Habla y Lidera, vamos a hablar acerca del reencuadre de creencias utilizando la programación neurolingüística. Así que muy preparados. Acá también es muy importante entender que a la hora de hablar y liderar debemos desensibilizarla gradualmente. Es decir, ir con grupos pequeños, liderar grupos pequeños, hablar frente a 3, 4, luego 6, luego a 20 personas es otra estrategia. Vamos a hablar acerca de este tema. También vamos a abordar algunas técnicas para controlar el exceso de energía. Hablamos que el miedo es energía. ¿Y cómo podemos neutralizar esa energía? Pues bueno, acá en este episodio de Habla y Lidera, pues vamos a darles esas herramientas tan importantes para controlar ese exceso de energía. Por supuesto, vamos a hablar acerca de la postura de poder y cómo nos puede ayudar a la hora de hablar con confianza, seguridad, de liderar. ¿Y qué pasa en nuestra cabecita cuando adoptamos una postura de poder? Vamos a ver qué cambia. Esa química interna de nuestra sangre y especialmente de nuestro cerebro cambia utilizando postura de poder. Otra estrategia es practicar el contacto visual. Vamos a enfocarnos en el lenguaje corporal y cómo a través de estos ejercicios podemos sí o sí mitigar los efectos de la glosofobia, especialmente en esos primeros segundos frente a nuestro equipo de trabajo, frente a un grupo de desconocidos, pues ahí podemos utilizar esta estrategia. También vamos a hablar acerca, sí o sí, del anclaje y el uso de la programación neurolingüística. Un recurso poderosísimo a la hora de manejar esas emociones de baja frecuencia y llevarlas a emociones de alta frecuencia. Así que estas son las 7 estrategias para canalizar el miedo a hablar en público y que en esta primera serie, 7 clases, las vamos a abordar. Así que deben estar muy atentos a todo lo que vamos a abordar en nuestro podcast. En nuestro podcast, Habla y Lidera. Recuerda que si quieres fortalecer aún más estas habilidades comunicativas, estas habilidades blandas tan importantes que te pueden ayudar a brillar en tu ámbito profesional, académico, en tu día a día, pues hay que prepararnos y prepararnos. ¿A través de qué? A través de contenidos de valor, cursos de valor que tenemos para ti. Así que te invito a que ingreses a www.camiloadolfoguzman.com. Esa es nuestra página oficial y allí tenemos básicamente un curso gratuito. Se llama El reto de los 10 días en neurooratoria, un recurso muy chévere para comprender todo este tema de las habilidades blandas, específicamente en temas de oratoria y comunicación. Así que estén muy atentos, visiten la página web, también tenemos cursos virtuales, presenciales y recuerda, el miedo es una muralla que separa lo que eres y lo que podrías ser. Con esta frase cerramos nuestro primer episodio de Habla y Lidera, el podcast de Camilo Adolfo Guzmán, el podcast donde tú vas a aprender muchas habilidades blandas a comunicar y a liderar eficientemente. Nos vemos en el siguiente capítulo para conocer de fondo estas estrategias en nuestra primera serie.
Chao, chao, hasta pronto.